Pues seguimos ahora con el otro excursus, la abominación de la desolación. Bueno, esta expresión viene de las profecías de Daniel, que la repite 3 veces, 2 veces en el capítulo 9, en los versículos 25 y 31, y una vez en el capítulo 12, en el versículo 11. Cristo la retoma en su sermón escatológico, añadiendo, pongamos atención a ella, ¿qué significa? Significa un delito o una destrucción que causa horror. Literalmente, algunos traducen el hebreo Eshkitkutzin y el griego ligma de la Septuaginta, los 70 o 72 traductores hebreos del rey Ptolomeo Filadelfio, ¿no? Cuando tradujeron la Biblia al griego, por la asquerosidad, y otros por el colmo de la desolación, eremóseos, y la King Version inglesa por la abominación que lo pone a uno desolado, mientras Lutero tradujo el horror del vandalismo. Pero el supuesto de la frase es indudable. Es una profanación enorme, un sacrilegio máximo. Mas cuando viereis la desolación abominable que dijo Daniel profeta en el lugar santo, y el que oye que ponga mientes, entonces el que está en Jerusalén que huya a los montes. En Daniel sabemos a qué sacrilegio se refiere, pues él lo dice. El rey sirio Antíoco Epífanes, figura del anticristo, profanó el templo de Jerusalén convirtiéndolo en fortaleza e instaló allí un ídolo, probablemente Zeus Olimpo, Moasim, o dios de la fortaleza, justamente su sobrenombre, Epífanes, epifanía, ¿no? Manifestación, dice, viene de que se hizo llamar Oteos Epífanes, es decir, el dios manifiesto, como lo hizo poner en sus monedas. De ahí viene Epífanes, aquel del dios manifiesto. La gente lo llamaba Epímanes, es decir, el loco. Mas en el Evangelio no lo sabemos tan cierto. Si sabemos muy bien cuál era la abominación en Daniel, porque la dicen, pero no en el Evangelio. Cristo lo da como señal a los cristianos que huyan de Jerusalén. Es muy, pero muy interesante lo que dice. Yo nunca lo había pensado, ahora vamos a llegar, ¿no? A cuál es ese abominio de la desolación, o desolación abominable, o abominación desoladora, como distintas, pero siempre entendemos cuál es el sentido. Dice, lo da como señal para que los cristianos huyan de Jerusalén. Y de los santos padres, algunos dicen que la profanación del templo por los celotes, que los celotes lo habían profanado porque lo ocuparon, lo hicieron fortaleza y suprimieron el sacrificio diario, trucidándose y matando a muchos para eso, inclusive al sumo sacerdote, que se les opuso en el año 68, 2 años antes de la catástrofe, porque la catástrofe fue en el año 70, ¿no? La caída de Jerusalén. Otros dicen fue la introducción de las águilas romanas, entraron con las águilas, que eran ídolos, en la ciudad santa, el año 69. Otros su mera introducción en Palestina. Estas interpretaciones no convienen con las fechas. Era tarde para huirse, o muy temprano, dos años antes, o ya tarde, ¿no? O bien demasiado pronto. Pues las águilas entran en Palestina fue decenas de años antes. Y acá está lo que a mí me parece magnífico, ¿no? Es iluminante, ¿no? Dice, yo propuse, siguiendo a Maldonado, que ese colmo del desastre, que esa abominación desoladora fue la misma crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo, templo vivo de Dios. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días. El templo de Dios, ahí está. Ese fue profanado. A raíz de lo cual se rasgó el velo del templo que velaba el tabernáculo, el santo de los santos.
Esa fue la primera señal, después de la cual los fieles comenzaron a salir de Jerusalén. Mas la segunda señal que les indicó Cristo fue el cerco de Jerusalén. El primer sitiaje de Vespasiano, que fue flojo. Y entonces salieron de la ciudad de Isida en masa, antes del sitio de Tito, que con su Romanum Valum era infranqueable. Romanum Valum es la muralla romana, ¿no? Que era infranqueable. Pero sitió todo. Pero la tercera abominación, la del anticristo, es clara. Es el anticristo haciéndose adorar como Dios. Parece ser que San Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 14, puso la abominación to del gamma del verbo delisomai, vomitar. Es masculino, to, para designar a una persona contra toda gramática. El abominio, ¿no? Él más una. Así lo afirma Joseph Pieper, aunque los evangelios en griego comunes han corregido el artículo, creyendo en un error de copista. Los 3 evangelios griegos que tengo ponen to y no o. Es decir, era o. Ponen to y no o. Cambio de artículo. Sea esto como fuere, San Pablo y San Juan nos dicen la abominación y gran despelote será de este delito máximo del anticristo, hacerse adorar como si fuera Dios. Para eso, los tiempos modernos le están haciendo la cama, propagando paulatinamente la idolatría del hombre y de las obras de sus manos, en todas formas. Para recordar un caso trivial y un poco ridículo, dice, ¿no se rindieron aquí cultos religiosos o supersticiosos a Evita Perón después de su muerte? Y aún en vida yo vi en Salta ranchitos pobres, chabolas casi, digamos, viviendas pobres, con retratos de Eva o su marido, Perón, y velas delante encendidas como, y al mismo tiempo a veces, el Cristo del Milagro o la Virgen de las Lágrimas. Sí, bueno, eso es tremendo, ¿no? Pero esta no es nada al lado de otras idolatrías como la del becerro de oro. Al fin y al cabo viene un instinto sano que es el de la monarquía. Cuanto a mí yo adoraría a Evita mucho antes que a Winston Churchill. Parece que tenía mucha bronca Winston Churchill, si de adorar se trata. Bueno, ahora comienza otro excurso. Como este fue breve, vamos a hacerlo, claro, en 2 partes, o sí, por lo menos 2 partes. Este otro discurso es sobre la actualidad del Apocalipsis. La primera parte de ese discurso, la actualidad del Apocalipsis. Es muy interesante también esto. Dice, es notable la cantidad de referencias escatológicas de la Sagrada Biblia. La escatología, o sea, la noticia de lo último, la recorre toda, desde el último libro al primero, Génesis, donde está en las bendiciones de Jacob a sus hijos. Vamos a ver las bendiciones de Jacob a sus hijos. Es el capítulo 49 de Génesis, 49, diría, si queremos usar los ordinales. Pues ahí tenemos que Jacob bendice a sus hijos y les dice, predice el futuro, les dice qué va a pasar en el futuro. Y vemos que algunos realmente los bendice. Dice que después bendijo uno por uno, pero lo que aparece en ese capítulo, los 12 que van apareciendo, bueno, algunos no son tantas bendiciones. Por ejemplo, voy a decirlo así, una breve síntesis de cada uno. Comienza con Rubén, Simeón, Leví. De ellos habla mal. De los 3 primeros habla mal, Rubén, Simeón y Leví. Habla bien de Judá, eso es bendecir. Nadie le quitará el cetro que tiene entre sus pies hasta la venida del verdadero rey, es decir, hasta la venida del Mesías. Ahí está una profecía sobre él. Y todas las naciones le obedezcan. A Zabulón habla bien de Zabulón. A Isaacar le dice que será esclavo o que deberá pagar tributo. Parece como que es un poco dejado, como medio holgazán, entonces va a tener que pagar tributo. A Dan lo ves como una serpiente. Algunos piensan que fue la maldición, dice que el anticristo vendrá a la tribu de Adán, no sé. Gad será atacado, pero ahuyentará a los atracadores.
Aser va a tener buena comida. Neftalí dirá cosas hermosas. A José sí lo bendice, claro. El gran batallador recibe la fuerza del Todopoderoso. Recordemos, lo mandaron, bueno, quisieron matar, después al final lo mandan como esclavo, ¿no?, a Egipto, y dice, amontona sus bendiciones, la de Jacob, para José, así como todas las bendiciones para José. Y Benjamín, el más chico, como lobo hambriento, dejará solo los despojos. Eso es lo que dice, después dice que bendice a cada uno. Pero ya está hablando, ¿no?, de escatología, de final de los tiempos. E incluso dicen la maldición y bendición de Dios a Adán y Eva, pasando por los salmos. El 46, 48, vale la pena tomar nota, ¿no? 46, 48, acordamos que hay dos números, ¿no? Los números pueden ser de acuerdo al hebreo, al masorético, ¿no?, al antiguo o al nuevo. El 76, el 84, 87 y 122. Y casi todos los profetas, dice, por no decir todos. La escatología preside y termina la prédica de Cristo. Está haciendo una apología de toda la escatología que es despreciada. Resuenan los dos principales apóstoles, Pedro y Pablo. Y Juan la hace tema total del último libro de la Escritura, el Apocalipsis. Muchos exégetas dicen el Apocalipsis es la clave de toda la Escritura y no es difícil participar de su opinión. Sin embargo, la Iglesia no la predica. ¿Por qué? Dejando otras razones parciales, puede que por una especie de esoterismo o disciplina del arcano. Es un hecho que la escatología ha producido perturbaciones en los fieles en diferentes épocas, y cuán grandes en los países no católicos, o bien temor excesivo, o bien ideas extravagantes. Ya en tiempo de San Pablo pasó algo de eso, lo dice en la segunda carta a los tesalonicenses. Ahora, empero, los mayores escritores católicos han tomado en sus manos el tema. Siempre que ha habido una crisis histórica grave, la atención de los cristianos se ha dirigido a las profecías. Actualmente existe una crisis mayor que todas las precedentes. Ella es gravísima y universal. Una cantidad de instituciones se han derrumbado y de barreras han caído. El mundo se ha nivelado y montañas ya no hay, y tiende a amalgamarse fenómenos nefastos de gran calibre, como 2 guerras mundiales, hemos sido testigos de ellos. La nueva era atómica. Vamos a dejar aquí esta parte del discurso para retomarlo en un próximo audio-vídeo.